Yo sé que a veces los agradecimientos quitan tiempo, pero me parece importante hacerlos. Soy muy agradecida a la Fundación Internacional para la Libertad y con la Universidad de Guadalajara por contemplarme en este panel, dado que yo siempre hablo como de cuestiones económicas, de esos numeritos que de repente no nos gustan. Yo llego a este panel y a este foro, en términos generales, con más dudas que certezas, con más preguntas que respuestas, sinceramente. Y como para poner sobre la mesa había pensado en 2 preguntas, aunque con la exposición que hizo el rector me surgió una tercera. Entonces, yo planteo las preguntas y de verdad me encantaría tener las respuestas, pero creo que debo de aceptar que no las tengo. Tengo algunos datos, tengo algunos comentarios, pero las respuestas me parece que son tan complicadas que no las tenemos. Y lo que estamos viendo en los inicios, en los albores de este gobierno, es que tampoco las tienen, ¿no? Las preguntas están ahí, las quejas están ahí, pero todavía no encontramos el camino. La primera pregunta que tengo en relación al título del panel y al título del foro en sí mismo ¿es el descontento con la democracia lo que está motivando estos cambios políticos y estos movimientos que ya mencionaba Héctor y Enrique en diferentes países? ¿Es el descontento con la democracia o es solo el descontento? Y sinceramente no lo sé. Yo creo que tiendo a pensar, pero claro, yo tengo una mente más simple, que es el descontento, nada más, que esto es una cuestión muy visual, que es una cuestión que se ve todos los días y que se escucha todos los días. Y es un descontento con la forma de vida, con la vida del día a día, más que con los ideales de la democracia o con los ideales de lo que quisiéramos ser como país. Me parece que el descontento, un poco pensando en la forma en la que Ana Laura Magaloni empezó, es a ras de tierra, con cómo vives, te despiertas y qué comes, tienes dónde dormir, tienes una casa, no la tienes, y al mismo tiempo ves que alguien sí la tiene, y alguien sí tiene que comer, y alguien sí tiene dónde estudiar, y alguien sí tiene una oportunidad de futuro, y tú no. Y no es únicamente, y esto me llama la atención, hace muchos años, Héctor, estuvimos en un panel donde hablábamos del levantamiento zapatista del 94. Y sacamos en ese panel el pliego petitorio de lo que querían en ese momento un grupo de indígenas que se estaba levantando. Y las peticiones, uno pensaría que van en el sentido de quiero libertad, quiero tener acceso a oportunidades. Y no iba por ahí. Recordemos que había, por ejemplo, en la lista televisiones, lavadoras, ¿no? Cosas mucho más aterrizadas con las que quizás pues no nos gusta pensar, porque nos gusta pensar más bien en ideales, ¿no? Y lo entiendo bien, pero al final del día creo que tenemos que llevar esto a ras de tierra, tal cual. Creo que este descontento, que yo ya no lo siento como descontento, sino más bien como enojo, surge de temas que vemos todos los días, ¿no? Y que seguimos viendo y que me temo que no vamos a dejar de ver por lo menos en fechas próximas o en años próximos, que son cuestiones relacionadas con desigualdad, con corrupción, con impunidad, que tenemos que entender que no hay una receta fácil para terminarlas. Nos encanta pensar en una receta fácil, nos encanta escuchar que la corrupción se termina porque se termina, porque se dice se acaba la corrupción y se acaba la corrupción. Nos encanta pensar que la desigualdad se acabará con programas sociales, ¿no? Y evidentemente con esto no quiero decir que los programas sociales no sean necesarios y que además los tenemos que seguir poniendo. Entonces, me parece que estamos buscando respuestas fáciles a problemas muy complejos. Y obviamente, al querer escuchar estas respuestas fáciles, pues cuando alguien te las dice, pues casi que lo agradeces, ¿no? Cuando alguien te dice, yo ya estoy harto de la corrupción, voy a acabar con ella, dices, gracias. No te voy a explicar el Sistema Nacional Anticorrupción con el Comité Ciudadano, con el otro comité, que además es complejísimo, es un sistema profundamente bizarro. Yo te digo que se va a acabar.
Y la verdad es que de repente dices, ay, gracias, alguien me lo dice con todas sus letras. El problema es que nos lo creemos, ¿no? Como si no quisiéramos ver, a veces siento que vamos como los caballos con estas cosas, no queriendo ver la complejidad de los temas que nos acechan. Y creo que en todo este momento histórico, las redes sociales, participemos o no en ellas, han hecho todo esto mucho más visible, ¿no? Incluso hay por ahí algunos estudios que están señalando como causa de estas migraciones enormes que estamos viendo la visibilidad de la forma de vida en otros lugares. Entonces, a lo mejor el migrante ya no migra buscando él mismo un satisfactor para él, sino porque ve que su tío vive mejor, ¿no? El tío que ya se fue a otro lado, entonces, ¿por qué me quedo yo? Creo que hemos subestimado o nos hemos quedado muy por encima en el análisis de redes sociales, que suena como un poco absurdo decir, pero creo que la forma en la que se han hecho los problemas más visibles tiene mucho que ver. La segunda pregunta que tengo, y de nuevo no tengo la respuesta, es ¿por qué los avances que ha habido en materia económica no se valoran? Yo tengo esta sensación un poco derivada también de lo que escucho, de lo que leo, de la sensación que veo en mis alumnos. He dado clases por 19 años y lo que veo es esta sensación muy acrecentada en esta época de que todo está mal. Veo en los jóvenes, de los que hablaba Ana Laura y algunos evidentemente de otros que surgen de otros lugares, una actitud de que todo está mal y al mismo tiempo una actitud cínica, ¿no? De, pues así es, y si hay aquí corrupción, pues ni modo, y hay que entrarle, y así es, porque así es, ¿no? O sea, una actitud cínica cuando pensamos en si hay un grupo poblacional que debería de ser idealista y siempre buscando la mejoría, quizás son los jóvenes. Yo lo que siento en épocas recientes, en años recientes, es como un desencanto profundo, con una sensación de que las cosas no se pueden cambiar y de que pues así son, ¿no? Y hay que vivir con ello, y esto viene acompañado de un cinismo que sinceramente me parece preocupante, porque si a los 18, 19 años, en lugar de tener una juventud idealista, tenemos una juventud cínica, me parece que lo que estamos armando no va a llevar a buen fin. Entonces, cuando vemos algunos datos que no voy a plantear aquí, pocas veces en la historia del mundo, en la historia económica del mundo, y nos podemos ir al origen de la humanidad, ha habido los avances económicos que ha habido en épocas recientes. Quizás hubo un periodo de 20 años, entre los 50 y los 70, donde el avance fue más rápido. Pero los avances que ha habido son innegables, y no quiero hablar de crecimiento del PIB, no esta variable de la cual los economistas hablamos todo el tiempo y que en realidad no miden muchísimas cosas y que la usamos como sinónimo de desarrollo muy equivocadamente, sino de satisfactores de la vida diaria. Incluso en eso, olvidémonos del PIB y del PIB per cápita y del coeficiente de Gini, de estas cosas extrañas de las que hablamos. Pensemos en las cosas a las que tenemos acceso todos los días, esos satisfactores, ¿no? Vacunas, agua más o menos limpia. Ya hablar de agua potable pues sería ideal, ¿no? Pero en México a veces es complicado hablar de agua potable. Drenaje. El cambio en todas esas condiciones de vida, condiciones de alimentación, es notable. En pocos países como en México se avanzó a la velocidad que lo hizo México para combatir la desnutrición infantil. Quizás avanzamos tan rápido que ahora tenemos el otro problema, ¿no? Que es la obesidad infantil. Y nadie, o sea, no nos damos cuenta de ese logro, Entonces, de nuevo la pregunta es, ¿qué hace que estos avances no se noten? Muy probablemente tenga que ver con quiénes somos y la forma en la que pensamos. Siempre valoramos más el corto plazo y la situación que estamos viviendo hoy frente a un contexto de más largo plazo, un contexto histórico. Y en ese sentido, pues quizás vaya por ahí, nuestra memoria suele ser de corto plazo. Quizás también tiene que ver con la visibilidad, incluso en temas de desigualdad, en la que México ha hecho, pues sinceramente, muy pocos avances. Hay avances.
el coeficiente de Gini, este número que mide la desigualdad, significativamente ha mostrado mejoría en México. Nadie lo cree, pero pues los datos están ahí. Entonces de repente pues no lo vemos, ¿no? Y estos jóvenes de los que hablan a Laura, pues ni siquiera me atrevería yo a oírles hablar del coeficiente de Gini porque entiendo perfectamente que viven una realidad que no ven eso, ¿no? ¿Y qué más les da si les hablamos de cómo ha bajado la desigualdad? Pues a mí me da idéntico, ¿no? Al final del día yo no tengo ninguna perspectiva de futuro ni ninguna perspectiva de desarrollo. Pero al final del día, aquí no hablo a ras de tierra, sino hablando un poquito más arriba del bosque, viendo el bosque y no los árboles, pues sí ha habido mejoras. Y esas mejoras creo también que las empezamos o las dimos por sentadas. Y el problema quizá pueda venir cuando esas libertades o incluso esos satisfactores pues ya no los demos por sentados y se empiecen a volver en bienes o servicios o valores profundamente cotizados, como sucede en otras economías. Y la tercera pregunta, que les digo no la había pensado, pero me la detonó el rector, es, el rector mencionó que él cree que puede convivir la libertad con la igualdad, ¿no? Y no lo sé, sinceramente no lo sé. De nuevo, es una pregunta, ¿no? Yo no tengo respuestas, solo tengo preguntas. No lo sé, yo creo que la desigualdad está intrínseca en la naturaleza humana. Ahora, el tema es qué desigualdad y qué desigualdad queremos. Tenemos que vivir con ella, tenemos que procurarla o procurar justo lo contrario, que esta desigualdad disminuya. Yo soy una firme convencida de que no debería de haber desigualdad de inicio, no debería de haber desigualdad de oportunidades iniciales, y con esto incluyo desde la gestación, o sea, desde que el bebé está en la panza de su madre, ¿no? Y en ese sentido me resulta complicado entender el vínculo o lograr pensar que la libertad puede convivir con la igualdad. Yo sinceramente creo que no, pero también creo que la desigualdad es deseable. O sea, creo que nos nutrimos de la desigualdad. Claro, el chiste es procurar que las condiciones, que el piso sea parejo cuando iniciamos. Y si el piso es parejo cuando iniciamos, entonces cada uno puede correr a la velocidad que quiera correr en función de las libertades de cada uno. Entonces, yo quisiera terminar con esto. No tengo solo preguntas y la verdad es que vengo a estar en este panel casi para ver si puedo encontrar algunas luces para que me guíen en las respuestas. Gracias.